Bueno, ok, vamos a desempacar esto. Porque la situación es una locura si lo piensas bien. Imagínate tener a cargo el proyecto de construcción más importante de la antigüedad. Tienes los planos divinos, tienes a toda una comunidad observando y esperando. Y muchísima presión social encima, me imagino. Exacto. Y tu primera orden al equipo es sencillamente apaguen todo. Nadie hace absolutamente nada hoy. O sea, desde el punto de vista de cualquier gerente de proyectos moderno, eso es un suicidio logístico. Totalmente. Pero bueno, resulta que es el paso más revolucionario que se documenta en todo este relato antiguo. Porque, y esto es clave, el contexto lo es todo aquí. Claro, no vienen de la nada. Exacto, no vienen de la nada. Venimos de observar a un pueblo que está completamente fracturado. Han pasado por la euforia de ser liberados, sí, pero también acaban de sufrir una caída monumental. El famoso incidente del becerro de oro. Así es, una traición que los dividió profundamente y que, francamente, casi les cuesta su existencia como nación. Por eso, las instrucciones de construcción que siguen no tratan solo sobre arquitectura. Son una herramienta casi quirúrgica para tomar a esta población rota y transformarla. Transformarla en una comunidad unida por un propósito en común. Y justo esa es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en el capítulo 35 del libro del Éxodo. Usando la versión Reina Valera como base, claro. Sí, exacto. Y no lo vamos a ver como un simple inventario aburrido de piezas para armar una tienda en el desierto, para nada. Vamos a ver que esto es una clase magistral sobre psicología social, sobre la generosidad comunitaria y el valor del descanso. Y sobre cómo dignificar la creatividad también. Todo arranca con esa primera orden que mencionabas, que a primera vista parece, no sé, un error de imprenta en el manual de operaciones. Es que es totalmente contraintuitivo. A ver, antes de fundir un solo gramo de oro o levantar un muro, la primera instrucción en los versículos 1 al 3 es poner un límite estricto. Van a trabajar 6 días, pero el séptimo es un día de reposo sagrado. Es una disonancia cognitiva total frente a la manera en que hoy entendemos la productividad. Y el texto incluye una prohibición que llama muchísimo la atención por lo específica que es. Dice que no deben encender fuego en ninguna de sus moradas. Y hay que detenerse aquí un segundo. Claro, el fuego en esa época no era para poner ambiente romántico. Para nada. En medio del desierto, el fuego es tecnología de supervivencia pura. Lo necesitas para procesar alimentos y sobre todo para la metalurgia masiva que exige este proyecto que están a punto de empezar. Es que la prohibición del fuego es muy deliberada. Ataca directamente el corazón del control humano, digamos. Desde un análisis sociológico y teológico, el fuego representa esa capacidad humana de dominar el entorno. De transformar la materia a voluntad. Exactamente. Que es justo lo que estaban a punto de hacer con el tabernáculo. Al exigir que el fuego se apague completamente un día a la semana, se está instaurando un principio muy poderoso. ¿Cuál sería ese principio? Que el trabajo para la divinidad, por más sagrado que sea, jamás debe sustituir el tiempo y la dependencia de esa misma divinidad. O sea, rechaza la idea de que la obra santifica cualquier medio. Ni siquiera la obra más sagrada justifica saltarse el descanso. A ver, tengo que cuestionar esto desde un punto de vista puramente pragmático. O sea, pongamos una analogía. A ver, dime. Si yo soy el fundador de una empresa de tecnología, ¿no? Y estamos en la semana del lanzamiento del producto más importante de la década. Y de repente decido apagar todos los servidores y desconectar a mi equipo de desarrollo por 24 horas. Te matan, los inversores. Me despiden. Mis inversores no van a llamar a eso un acto de fe, lo van a llamar negligencia profesional o sabotaje directamente. ¿Cómo se justifica detener por completo la cadena de suministro en un entorno árido, donde la supervivencia misma ya pende de un hilo? Es que ese choque lógico que describes es precisamente el propósito del mandato. La justificación aquí no es económica, es identitaria. Ah, ok. Explícame eso. Mira, el gran peligro de cualquier megaproyecto, incluso si tiene motivaciones súper espirituales, es que la comunidad empiece a medir su valor únicamente por lo que logran producir. Se vuelven máquinas de hacer cosas. Exacto. Si pueden construir sin detenerse nunca, se convierten en máquinas. Apagar el fuego de fundición significa frenar la máquina intencionalmente para recordarles que su identidad no proviene de ser constructores eficientes. Es una declaración de principios. Sí,
Al no encender el fuego, hacen una declaración física. Están diciendo, nuestro valor como personas no depende de nuestra capacidad de moldear el mundo hoy. Existimos y valemos incluso cuando no producimos nada. ¡Wow! Eso resulta ser una idea profundamente reveladora, especialmente para quienes nos escuchan hoy y viven la epidemia actual de agotamiento crónico, el famoso burnout. Totalmente. Hoy en día parar es casi un tabú. Y vivimos en una estructura donde frenar se percibe casi como un fracaso moral. Si no estás produciendo a cada segundo, sientes que estás desperdiciando oxígeno. Pero este texto antiguo plantea que la verdadera libertad es poder detener los engranajes sin que tu mundo interno colapse. Y funciona como un filtro poderoso para la comunidad. Piensa en esto, si un grupo de personas no puede descansar en conjunto, mucho menos van a poder trabajar juntos de manera saludable. Claro, van a terminar odiándose. Exacto. El descanso impuesto asegura que cuando retomen las herramientas, lo hagan desde una sensación de plenitud y confianza, no desde el agotamiento impulsado por la pura ansiedad. Ahora, el problema logístico viene después. Una vez que logras que todos respiren, mediten y descansen, te topas de frente con el gran obstáculo: el financiamiento. El dinero. Siempre es el dinero. Está muy bien sentarse a descansar, pero la inacción no levanta paredes de oro. ¿Cómo se financia una infraestructura de este nivel de lujo en un entorno tan árido? Porque no hay un sistema de recaudación fiscal, no hay impuestos. No, para nada. Es en medio de la nada. Y el texto empieza a listar materiales loquísimos. Piden oro, plata, bronce, telas carísimas de azul, púrpura y escarlata, lino fino, pieles teñidos de rojo, madera de acacia, especias raras y piedras de ónice. O sea, materiales de un costo exorbitante. Y lo fascinante aquí es el contraste psicológico que tiene este mecanismo de financiamiento con los eventos recientes de esa misma comunidad. El elefante en la habitación, digamos. Sí, como es bien sabido por quienes estudian estos textos a fondo, justo en el capítulo 32 hay una catástrofe social inmensa, la fundición del becerro de oro. En ese momento, toda la riqueza colectiva se canalizó hacia un ídolo destructivo. Que casi los borra del mapa. Literalmente. Y ahora, frente al proyecto del tabernáculo, Moisés no llega a imponer un impuesto castigo. No hay coerción de liderazgo. La única condición para aportar es una disposición muy específica. Que lo traiga todo aquel que sea, cito textualmente, generoso de corazón. No hay obligación alguna. Exacto. Y ahí es donde el análisis de la riqueza de un pueblo nómada cobra un peso tremendo. Para una población que acaba de escapar de la esclavitud, ese oro y esas joyas, los broches, los zarcillos, los anillos, no son accesorios de moda. Es su capital. Es su cuenta de ahorros en el banco. Es su única riqueza portátil, su seguro de vida. Entregar eso voluntariamente en medio de la incertidumbre total del desierto es desprenderse de su única red de seguridad económica. Es una dinámica súper interesante. O sea, usando una analogía más moderna, para ponerlo en perspectiva. Es como si observáramos a un grupo internacional de hackers, ¿no? Y tenían una red inmensa de servidores para ejecutar fraudes destructivos. Ok, me gusta por dónde vas. Si la policía los descubre, el simple hecho de pedir perdón no repara el daño financiero que hicieron. Pero, ¿qué pasa si toman esa misma infraestructura gigantesca y la reprograman voluntariamente para procesar datos médicos y curar enfermedades raras? Claro, hay una redención de los recursos. Exacto. No solo dejas de hacer el mal, sino que utilizas tu propio capital técnico, que antes era dañino, para restaurar el tejido social. Es una comparación excelente, porque ilustra perfecto que el valor del recurso cambia según la intención detrás del mismo. A ver, en teoría, la divinidad a la que le están construyendo este espacio no necesita oro físico. Sería un poco absurdo pensar que un ser supremo necesita metales brillantes. Exacto, el oro en sí es irrelevante. Lo que realmente está en juego ahí es la transformación interna del donante. Al entregar voluntariamente su riqueza, la persona rompe la dependencia que tenía hacia ese objeto material. El verdadero arrepentimiento no es solo decir «lo siento». Así es, se valora la libertad de desprenderse. La ofrenda voluntaria termina siendo una especie de termómetro del corazón que mide cuáles son sus verdaderas prioridades éticas ahora.
Pero bueno, puedes tener montañas de riqueza, ¿no? Oro fundido a montones, los textiles más caros del mundo tirados ahí en la arena. Si no tienes las manos expertas y las habilidades técnicas para ensamblar todo eso, solo tienes un montón de chatarra muy cara. Sí, un almacén desordenado en el desierto. No sirve de nada sin ejecución. El diseño exige una ejecución impecable. Y es justo aquí, en este punto narrativo, donde el texto introduce a los directores de la obra. Bezalel, de la tribu de Judá, y Aholiab, de la tribu de Dan. Y la forma en que describen sus credenciales rompe todos los esquemas. ¿En qué sentido? Bueno, el relato asegura que Dios los llenó del Espíritu en sabiduría, inteligencia y ciencia. ¿Pero para qué? Para diseñar metales, tallar madera, cortar piedras preciosas y tejer. O sea, para el arte manual. Y si conectamos esto con el panorama general del pensamiento en la antigüedad, esto representa un choque ideológico masivo. Por la forma en que se veía el trabajo manual. Exactamente. En muchísimas culturas antiguas, y lo vemos luego en Grecia o Roma, el trabajo físico y manual era visto con muchísimo desdén. Era literalmente labor de clases inferiores. O de esclavos, directamente. Sí, se pensaba que la iluminación espiritual, o el contacto con lo divino, era un club súper exclusivo reservado solo para los reyes, los filósofos o los sumos sacerdotes que tenían grandes revelaciones místicas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque seamos honestos, históricamente nosotros hemos heredado gran parte de esa pirámide conceptual. Tristemente, sí. Seguimos pensando un poco así. Aún hoy en día, tendemos a poner el trabajo intelectual o el liderazgo corporativo allá arriba, en la cima del prestigio. Mientras que el trabajo técnico, la carpintería, el tejido, queda relegado como algo puramente utilitario, de segunda categoría. Pero este texto subvierte todo ese orden social de un plumazo al afirmar que un metalúrgico o un diseñador textil tiene una inspiración divina directa igual a la de un profeta. Está elevando la creatividad a una vocación espiritual primaria. Es validar el trabajo cotidiano de una forma brutal. Significa entonces que ser un buen carpintero tiene el mismo peso espiritual que ser un líder religioso. Bajo la óptica de este capítulo, absolutamente sí. No hay una jerarquía donde el sacerdote oficiando adentro sea más santo que el obrero que talló la madera de las paredes. Ambos requieren esa investidura divina. Valida la resolución de problemas técnicos como una manifestación real de sabiduría. Qué reivindicación tan fuerte para quienes trabajan con las manos hoy. Pero hay un detalle añadido sobre Aholiab que no quiero dejar pasar porque me parece vital para cualquier estructura de liderazgo. A ver, ¿cuál es? El texto subraya que, además de toda esta destreza manual, a Aholiab se le otorgó una capacidad crucial, el don de enseñar a otros. Ah, sí, eso es fundamental. No es el típico estereotipo del genio incomprendido que se encierra en su estudio bajo llave para que nadie le robe sus secretos comerciales. Aquí la genialidad técnica está obligada a ser pedagógica. Y esa es la clave absoluta para la escalabilidad de cualquier proyecto, antiguo o moderno. Un líder que acapara el conocimiento, lo único que crea son cuellos de botella y dependencia. Se vuelve el héroe indispensable, pero frena a los demás. Exacto. Al incorporar la enseñanza como parte de este paquete de dotación divina, el texto establece algo clarísimo. La maestría técnica solo alcanza su propósito máximo cuando se multiplica en otros. El proyecto era demasiado colosal para depender de solo 2 personas, por muy genios que fueran. Tenían que descentralizar el talento. Requería empoderar a toda la fuerza laboral. Enseñar era tan sagrado como esculpir, lo cual nos lleva casi de forma natural al siguiente eslabón. Ya tienes a los líderes dispuestos a enseñar sus secretos. Tienes los planos detallados y tienes la orden de traer los materiales de forma voluntaria. La gran pregunta es, ¿cómo reacciona la multitud ante esto? Y la respuesta es una movilización que abarca absolutamente todas las esferas sociales. El texto lo detalla de una forma muy vívida. Dice que los príncipes, o sea, los líderes de las tribus, traen las piedras de ónice y los perfumes raros. Lo cual, bueno, es lo esperado de la élite, ¿no? Claro, son los que tenían ese tipo de bienes de lujo. Pero luego el relato hace un énfasis hermoso en las mujeres sabias de corazón, así las llama, que hilan con sus propias manos el lino fino y la tela púrpura, y los hombres comunes trayendo metales pesados. Es una escena de unidad total.
es una integración donde el aporte manual tiene exactamente el mismo protagonismo narrativo que las joyas exóticas de la realeza. Y esto plantea una pregunta importante respecto a la sociología del comportamiento colectivo en ese momento exacto de la historia. ¿Qué provocó esta avalancha de participación? Exacto. ¿Qué detonó un nivel tan asombroso de participación voluntaria en un pueblo que venía de fracasar de manera tan épica? Si retrocedemos un par de páginas, al capítulo 34, el contexto inmediato es una revelación profunda de misericordia. Claro, el perdón tras el desastre del ídolo de oro. Sí, se enfrentaban a la aniquilación total, pero en lugar de eso reciben gracia. Y el temor clásico de cualquier figura de autoridad hoy, ya sea un gerente, un padre de familia, un político, es que si perdonas una falta gravísima sin consecuencias letales, vas a generar anarquía. Existe esta asunción de que la gracia absoluta produce gente perezosa o libertinaje. Exactamente. La psicología punitiva asume que la gente solamente va a obedecer si tienen una amenaza respirándoles en la nuca. Pero este evento histórico demuestra el mecanismo completamente inverso. La misericordia fue el combustible. Así es, la misericordia experimentada no disolvió la moral de la comunidad. Actuó como un supercatalizador para una cooperación sin precedentes. La secuencia que vemos aquí siempre es la misma. Una vez que se elimina la carga tóxica de la culpa mediante el perdón, esa energía colectiva que antes se gastaba en puro miedo se libera. Se libera hacia la creatividad. Hacia la creatividad y el trabajo en equipo. La gracia no produjo el libertinaje, produjo una obediencia súper gozosa y muy productiva. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Significa que la obra arquitectónica más sagrada de esta narrativa no quedó en las manos de un comité exclusivo ni de 3 o 4 profesionales contratados. No, fue un trabajo de bases. El éxito dependió absolutamente de que cada persona entendiera que su aporte, por más pequeño que fuera, era irreemplazable. O sea, la persona que estaba hilando pelo de cabra en la esquina de su tienda no pensó que su labor era inferior a la del príncipe que llegó con un cofre de oro. Es que sin el tejido rústico de cabra para cubrir el techo de la estructura, todo el oro fino del interior quedaba expuesto a las tormentas de arena. Todo el ecosistema era interdependiente. Nadie sobraba. Es la definición misma del poder innegable del esfuerzo comunitario colaborativo. Cuando un objetivo es más grande que las ambiciones personales y cuando participar se basa en pura generosidad en vez de una obligación fiscal, el resultado siempre va a trascender la suma de sus partes. Se reestructura la sociedad entera a través del arte y el trabajo. Así es. Es un trayecto analítico fascinante. Al plantear la misión de hoy al principio, prometimos que este capítulo 35 ofrecía muchísimo más que una lista de materiales de construcción de la Edad de Bronce. Y vaya que lo hace. Hemos explorado un manifiesto profundo sobre cómo priorizar el descanso para mantener la perspectiva correcta. Analizamos la psicología de la generosidad genuina y cómo el verdadero arrepentimiento se refleja en el bolsillo. Vimos esta revolución conceptual que eleva el talento creativo y el trabajo manual a un estatus sagrado. Y finalmente, el tremendo impacto que tiene la gracia sobre la voluntad de trabajar en equipo. En esencia, vemos cómo la transformación de una masa asustada y dividida en una nación funcional ocurre justo aquí. Sí, construyen un espacio para la presencia divina, pero el proceso mismo de construirlo reconstruye a las personas. Y mira, la ironía maravillosa de todo esto se revela justo al cruzar la página, en el siguiente capítulo, el 36. Quienes nos escuchan y quieran adelantarse van a encontrar un detalle increíble. Es mi parte favorita de la historia. Es de locos. La respuesta de este pueblo empoderado fue tan inmensa y la lluvia de donaciones fue tan abrumadora que Moisés se enfrentó a un problema que cualquier líder de ONG hoy envidiaría profundamente. Un problema de abundancia absoluta. Literalmente tuvo que emitir una orden oficial exigiendo a la gente que por favor dejaran de llevar ofrendas. Ya tenían más materiales de los que los artesanos podían procesar. Un problema de exceso de generosidad que desafía toda lógica. Es un desenlace que te deja pensando muchísimo. Al contemplar esta comunidad que había tocado fondo de la peor manera posible y que logra redimirse simplemente redirigiendo los mismos recursos que antes usaban para financiar sus ídolos destructivos, surge una interrogante inevitable. A ver, ¿cuál sería esa pregunta para llevarnos hoy? Los temas están hoy acaparando vorazmente el tiempo, el talento y el dinero de las personas. Esa es una pregunta pesada. Lo es.
Porque si de manera colectiva y voluntaria tomáramos la decisión de reorientar todo ese potencial, toda esa energía, hacia proyectos que realmente unan y dignifiquen a la comunidad, los resultados que veríamos podrían ser igual de revolucionarios. Podríamos construir cosas que genuinamente beneficien a todos. Y con esa reflexión provocativa, que la verdad cambia la perspectiva por completo, cerramos el análisis de hoy. Muchas veces pensamos que para avanzar hay que acelerar y hacer más ruido, pero quizá la innovación más profunda empieza teniendo la valentía de apagar el fuego por un día, evaluar qué es lo que realmente somos y desde esa paz empezar a tejer el futuro todos juntos.